¿Logra escucharme, profesor? Buenas tardes, señorita. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Me escucha? Sí, sí, profesor, ahora sí le escucho. Bien. A ver, Sí. profesor, le comento brevemente Señorita, el buenas tardes. taller ¿Me de escucha? juego. Es San Marcos semestral y están en la semana de nivelación 1. Esa sería la primera clase del curso. Ya. Ahora sí, profesor, le doy el pase para que pueda iniciar. Señorita, ¿me escucha? Buenas tardes, por favor. Profesor, buenas tardes. Ahora sí se le ve y se le escucha. ¿Sí? ¿El audio está llegando bien? Sí, profesor, sí está llegando bien el Sí. audio. Ya. No hay problema entonces. Ya, correcto. Muy bien, jovencitos. Vamos entonces a comenzar nuestro trabajo del día de hoy. Bien. Mire, para hoy tenemos como tema dos culturas del llamado lejano Oriente. Son India y China. India y China. Bien, chicos, ahora sí. Les decía entonces que para el día de hoy tenemos como tema dos civilizaciones del llamado lejano Oriente, India y China respectivamente. India y China respectivamente. A ver, mire, con respecto a India y a China, con respecto a India y a China. Pero antes, una pequeña presentación sobre las llamadas civilizaciones de Oriente. Sobre las llamadas civilizaciones de Oriente. Los europeos dividen al llamado mundo de Oriente en tres escenarios. Pero, profe, un ratito antes, los europeos que han generado el estudio de la historia universal, ¿sí? Profe, los europeos, ¿de dónde a dónde consideran Oriente? Desde Egipto y toda Asia, Egipto y toda Asia,
para ellos es Oriente. Entonces, una vez que ya sabemos eso, Egipto, noreste del África, ¿no? Ahí donde está Egipto, y toda Asia, para ellos eso es el escenario llamado Oriente, ¿ya? Ese es el escenario llamado Oriente, correcto. Pero ese escenario llamado Oriente lo dividen en tres partes: cercano Oriente, Medio Oriente, Lejano Oriente. Cercano, Medio y Lejano Oriente. ¿Cuáles son civilizaciones que pertenecen al cercano Oriente? Mesopotamia, Egipto, Fenicia y los hebreos. Ellos son el cercano Oriente. El Medio Oriente son las civilizaciones meda y persa. Y lo que nos compete el día de hoy, Lejano Oriente, ¿ya? Lejano Oriente son las civilizaciones de India y China. Ahí te lo estoy remarcando para que lo tomes en cuenta. Entonces, lo que trabajamos hoy es precisamente India y China. Muy bien. Lo presentamos y así está de esta manera, ¿sí? Ahí está. India y China. Ahora, inclusive, usted que es muy buen observador, nuestra imagen de fondo es una arquitectura china. ¿Con qué nombre se le conoce? A ver, vamos a La ir muralla. La muralla china. a los mensajes. La famosa muralla china, que se construye en el momento muy especial, ¿no? Cuando gobernaba un emperador, Qin Shi Huangdi. ¿De acuerdo? Qin Shi Huangdi. Pero ya luego hablaremos de él nuevamente, ¿sí? A ver. Listo. Comencemos por India. Leámoslo de manera pausada, tranquila, no hay por qué correr. A ver, te invito a la primera parte a que lo vayas leyendo. Voy a tener un libro auxiliar para darte más información. A ver, leyendo sobre India. A ver. ¿Listo? India dice ahí. Dice nuestra pantalla, la India es una de las civilizaciones del mundo más antiguas que existen. ¿Correcto? ¿Qué más? Luego dice, la cultura del Valle del Indo tiene su inicio hacia 6.000 años antes de Cristo. Esa zona que hablan de la India, el Valle del Indo, está en la parte norte. Su influencia en el mundo occidental ha alcanzado límites sin precedentes, dejando aportes con mucho valor, aunque provenga de una cultura compleja y muy diferente a la occidental. Sí, eso sí es cierto. La historia de la India es pero bien compleja,
recontra compleja. Pero pese a ello, sí hay cosas que rescatar y entender de manera práctica, ¿sí? Además se convirtió en una nación con una gran extensión territorial y una población enorme a través de los años. Bueno, hoy en día, ahorita que estamos en el año 2023, la población de la India por lo menos debe estar superando los 1.400 millones de habitantes, compartiendo esa cantidad de población en número casi igual que los chinos. Luego hablaremos de China. A ver, luego hice. Pero antes, acá mi fuente, ¿qué dice al respecto? Dice por ahí, su influencia en el mundo occidental ha alcanzado límites sin precedentes, dejando aportes con mucho valor, aunque provenga de una cultura compleja y muy diferente a la occidental. ¿Sabes qué usamos de la India hasta hoy? Los árabes, mira que te estoy hablando ya tiempo más adelante, ¿eh? Muchos años más adelante o después, los árabes nos dieron a conocer una numeración que hasta ahora todos los utilizamos, la llamada numeración arábiga. ¿De acuerdo? La llamada numeración arábiga. El detalle está que originariamente los árabes dan a conocer dígitos del 1 al 9. ¿Sabes de dónde tomaron el 0 los árabes y se completaron los 10 dígitos? De la India. Los árabes cogen de la India el dígito o la cifra 0 para su numeración. Por lo tanto, la cifra 0 es aporte de la India. Otro aporte más. Los griegos le dieron el nombre, pero el valor venía de la India. El famoso valor 3.1416. Cuando yo hablo del valor 3.1416, ¿de qué estoy hablando? Del famoso valor de pi, que muchos se utilizan en las matemáticas. Ese es de la India. Ese es de la India. ¿Qué más es India? India también es el entretenido y muy académico juego del ajedrez. Los primeros prototipos o modelos de juego de ajedrez vienen de la India. ¿Ya? ¿Qué más es de la India? Ya estamos cerca del almuerzo. Ya estamos 12:33 de la tarde. En alguno de las casas de ustedes, hoy en día, en este momento, mamá debe estar preparando tal vez un estofado de pollo o un estofado de carne roja, o tal vez está preparando los tallarines rojos con asado o con pollo, ¿no? Aunque lamentablemente las cosas están caras, ¿no? Se supone que el señor Castillo salía y todo iba a mejorar, ¿no? Por el contrario, todo empeorado, ¿sí? El señor Castillo dejó el pollo a 9 soles, 8 soles, hoy está 12, 14, en fin. Son cosas que solo ocurren en Perú. Pero bueno, sigamos. Pero estimados amigos, sea el tallarín colorado, o sea el estofado que mamá está preparando, hay algo que mamá está utilizando en la India. Y eso le va a dar sabor. El famoso hongo y laurel. Eso viene de la India. Eso viene de la India. Y si a lo mejor tu mamá está preparando en este momento un riquísimo caldo de gallina o de pollo, aunque tal vez por el calor no es conveniente, ¿no? Pero tal vez lo está preparando. Hay algo que le va a echar y a ese caldito o sopa de pollo o de gallina le va a dar un sabor por demás especial, que a muchos nos gusta comerlo, ¿eh? Al menos a mí me encanta comerlo.
Aunque mi esposa dice, ¿qué estás comiendo? Ese simplemente le da sabor. No, pero a mí me gusta, le digo, pues sí. El famoso kion. Todos esos detalles vienen de la India. Por eso es que más tarde, ya en el siglo XIV, XV, en Europa, crece el interés por conocer la India, porque la India se hizo famosa por ser rica en especias. Y lo que te acabo de decir, hongo, laurel, el kion, son especias, ¿no? Y otras más también son especias que originariamente vienen de la India, que más tarde se hayan adaptado a otros campos de cultivo, dónde crecer, dónde obtenerse, eso ya viene después. Yo voy al lugar originario, la India. Por eso que a la India también la conocen como el país de las maravillas y rica en especias. Rica, rica en especias. Por eso te dice ahí, dejando aportes con mucho valor, aunque provenga de una cultura muy compleja. Muy bien, dejamos ahí esta parte que quería comentarte con detalles que se dan hasta ahora. Vamos con lo que viene a continuación. Se desarrolló en la zona sur del continente asiático, ¿sí? Zona sur, si miramos el mapa, zona sur oeste del continente asiático. Específicamente entre los ríos Ganges e Indo. Como se trata de una península con gran extensión de territorio, también se le llegó a conocer como el Indostán o la península del Indostán. Su territorio se extiende hacia el norte con las montañas del Himalaya y sus alrededores, el cual es de clima gélido y prácticamente inexplorable para el ser humano. También en su parte céntrica abarca desde el mar de Arabia hasta el Bengala y está, atravesada por enormes ríos como el Ganges, el Brahmaputra y el Indo, lo que lo convierte en un terreno sumamente fértil y poblado. Por último, se extiende hacia el sur con una meseta que abarca todo el extremo inferior de la India, incluyendo Bombay y Madrás. Quiere decir que la parte más productiva de la India está en la parte central, poquito más pegada al norte. Por eso es que por ahí comienza a ser poblada la India. Muy bien. A ver, esa primera partecita, esperemos que haya quedado claro. Pasamos ahora a su historia. Ya, pero un ratito antes. La presencia de esos ríos, Indo y Ganges, habría determinado que la India se dedique también a la agricultura. Creo que ese dato tenemos que agregarle. Dice acá, se desarrolló en la zona sur del continente asiático, específicamente entre los ríos Indo y Ganges. Vamos a colocarle por acá, favoreciendo el desarrollo, ¿ah? favoreciendo el desarrollo de la agricultura. Favoreciendo el desarrollo de la agricultura. ¿De acuerdo? Favoreciendo el desarrollo de la agricultura. Ahí está. Creo que era necesario colocarle eso, ¿sí? Favoreciendo el desarrollo de la agricultura. Te repito, era necesario colocarlo. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien.
Listo, entonces ya con el agregado que le hemos hecho quedaría de esta manera. ¿Sí? Listo. Ahora pasamos a la siguiente lámina. Hablar de su historia. Mira, en esta parte sí tengo que serte sincero, la historia es bien compleja. Por eso, para un examen de admisión, un conocimiento básico, ¿qué es lo que te pregunta el examen de San Marcos? Las pocas veces que ha preguntado sobre la India, los libros mayormente hablan en forma así, referencial los periodos de la historia de la India, porque es bien complejo su historia. Pero nosotros por acá hemos tratado más o menos de ordenarlo. O sea, que tiene orden, que tiene secuencia, lo tiene. A lo que voy es que hay momentos que son bien complejos por la cantidad de personajes, de situaciones, de a veces de cosas no muy difundidas. Por eso, haciendo un extracto, hemos colocado acá los siguientes momentos de la historia de la India. A ver, primer periodo, periodo de Drávidas, periodo de Drávidas. ¿Qué dice al respecto? Muy bien. Fueron las primeras aldeas de campesinos que se formaron en el norte de la India por la presencia de los ríos Indo y Ganges. Los primitivos habitantes de la India fueron los Drávidas, ubicados en el sur del subcontinente indio. Los Drávidas eran de baja estatura y de piel oscura. Vivían en comunidades y se habían impuesto sobre otras tribus nativas. Acá mi fuente que dice: luego de la revolución neolítica en la India, ¿qué cosa es revolución neolítica? Cuando los hombres empezaron a practicar agricultura al promediar unos 8.000, 7.000 años antes de Cristo. Dice: luego de la revolución neolítica, en la India, la civilización del Indo tuvo un extraordinario desarrollo urbano. Ejemplo de ello son las ciudades Mohenjo-Daro y Harappa, allá. Te está hablando ya del siguiente periodo. Pero hay algo que yo quería comentarte acerca de las Drávidas. ¿Ya? Yo que quería comentarte acerca de las Drávidas. A ver, un ratito. A ver, algo sobre Drávidas. A ver. Dice acá la fuente: los pueblos drávidas o dravídicos son los habitantes originarios del extremo meridional del subcontinente indio, al sur de los ríos Narmada y Mahadani. Luego dice: no existe un consenso entre los expertos en la materia acerca del origen de los pueblos dravídicos. La opinión más general es la que las lenguas dravídicas no están relacionadas con ninguna otra familia lingüística conocida. Una de las hipótesis más interesantes es la propuesta por el lingüista David McAlpin en 1975, que conecta
las lenguas dravídicas con el idioma de los antiguos elamitas. Esto se denomina hipótesis de las lenguas elamodrávidas. Por eso te decía, ¿te acuerdas? Por eso te decía, ¿te acuerdas? Por eso es que te decía, por eso es que te decía de que es bien compleja su historia. Ya. Luego dice, una partecita más, la historia de los pueblos dravídicos del sur de la India es marcadamente diferente a los de los pueblos del norte. Su relativo aislamiento geográfico los hizo más inmunes a las invasiones extranjeras. Recuérdese que casi todas las grandes invasiones del subcontinente procedieron del Asia Central y entraron casi siempre a través del territorio actual de Afganistán y Pakistán. Ya. Por lo menos ahí vamos a justificar lo que te dije hace un ratito, ¿no? Sí, es bien complejo. Pero por lo menos lo más importante hay que rescatar. Luego de esas drávidas, viene el periodo cultural en el Valle del Indo. Fue el periodo cuando surgieron las primeras importantes ciudades tales como Harappa, Jólvira y Mohenjo-Daro, entre otras. Quiere decir que en esta etapa se desarrolla el urbanismo. Si te habla de ciudades, urbanismo. Encontramos también los primeros registros escritos del Valle del Indo, aún no descifrada. La información que nos llega de este periodo es solo a través de la arqueología, ¿ya? La información que nos llega es solo a través de la arqueología. Luego dice, en este periodo es muy posible que se dio el surgimiento de instituciones estatales, ¿ya? Lo más importante, aparecen esas ciudades Harappa y Mohenjo-Daro. Ya, ahora mire, una cosita. El territorio de la India fue muy ambicionado por los pueblos extranjeros. ¿Por qué razón? Porque en la India, pues, recuerda, es el país de las maravillas, abundante en especias, y me estaba olvidando que en la India también se encuentran cantidad de piedras preciosas, rubí, zafaris, diamantes, ¿no? Aunque diamante tiene un detalle muy particular, pero zafiros, por ejemplo, todo eso se encuentra en la India. No nos hagamos problemas, simplemente llamémoslo piedras preciosas. Entonces, la India genera pues un gran atractivo desde antes. Por eso es que hay un momento que al territorio de la India lo van a invadir pueblos llamados arios. Pueblos llamados arios. ¿Quiénes son los arios? Los arios, dice, fueron de origen indoeuropeo. Invadieron a la India ocupando inicialmente Decán, una zona que está al norte, e impusieron sus costumbres. Los arios llevaron a la India hierro y caballo, escritura del sánscrito, religión del brahmanismo y una sociedad especial dividida en castas. ¿Qué son castas? Castas no es lo mismo que clase social. Las clases sociales son heterogéneas, ¿no? En cambio, las castas no. Las castas son grupos sociales cerrados. Tú perteneces a una casta y tienes que vivir dentro de esa casta. No puedes cambiar. Menos tener hijo con miembros de otra casta. Ahorita vamos a ver eso. Pero de antemano te estoy diciendo que en la India existió una sociedad de castas. ¿Y qué es brahmanismo próspero? Brahmanismo es la religión que llevan precisamente los
arios. Mira, mi fuente que dice acá. Algunos autores consideran que la destrucción de la civilización del Indo fue propia de las invasiones de pueblos indoeuropeos. Entre los años 1500 a 1000 a.C., vinieron oleadas sucesivas de invasores nómadas que usaban el caballo y carruajes de guerra. Tenían una organización patriarcal dirigida por una casta sacerdotal. Se formó un rígido sistema de castas e impusieron el culto, un culto que justificaba el dominio de los brahmanes, sacerdotes. Uno de sus aportes principales fue el idioma sánscrito, que con el tiempo se convirtió en un gran factor unificador de la gran variedad de idiomas y dialectos que tiene la India en su totalidad. Una vez más, inclusive la fuente que te estoy citando da a entender que su historia es compleja. Ya. Ahora mira. Se narró la historia mediante 4 Vedas. Ahora mira una cosita. ¿Qué son Vedas? Las Vedas fueron un conjunto de poemas de carácter religioso. La palabra Veda significa conocimiento. Hablan sobre el cosmos, el caos y la lucha de los dioses. Entonces, a través de esas Vedas van a narrar su historia. Dice, siendo el primero y más importante el Rig Veda. Ahora, habría que buscarle una información adicional. ¿Qué cosa es Rig Veda? ¿Ya? ¿Qué cosa es Rig Veda? Y de hecho que lo vamos a encontrar. De hecho que lo vamos a encontrar. Rig Veda. El Rig Veda es el texto más antiguo de la tradición védica. Fue compuesto en sánscrito. Se trata de una colección de himnos compuestos en antiguo sánscrito védico dedicados a los dioses. Se considera el más antiguo de los 4 libros conocidos como Vedas. El Rig Veda contiene relatos mitológicos y poéticos que hablan sobre el origen del mundo, himnos que alaban a los dioses, oraciones para la vida, la prosperidad, etc. Es uno de los textos más antiguos existentes en cualquier idioma indoeuropeo. El Rig Veda contiene 126 himnos de los 1028 que integran la totalidad del Rig. Contra lo que suele decirse, el Rig Veda no es exclusivamente una colección de himnos religiosos dedicados a los dioses védicos. Bueno, luego ya vienen ya detalles más específicos que simplemente harían más compleja la historia de la India, ¿sí? Pero por lo menos ya sabes qué cosa es el Rig Veda. Ya. Sigamos con nuestra lectura por acá. En este periodo ario, también llamado védico por las Vedas, aparece criticando a la sociedad de castas el pensador Siddhartha Gautama, quien vivió entre los años 563 al 483 a.C. Alguna cosita honestamente. Usted como Siddhartha Gautama, tal vez muy poco o nada lo conoce. Pero si te digo que ese personaje más lo conocían como Buda, Buda sí debe sonarte más familiar. La palabra Buda significa el despierto o el iluminado. Buda critica a la sociedad de castas. Plantea ideas que al comienzo servían para llevar a cabo una forma de vida, pero más tarde el pensamiento de Buda se convierte en religión.
y debe ser una de las religiones con mayor cantidad de seguidores que tiene o existe en el mundo. De hecho, que debe ser así. El budismo es la cuarta religión organizada del mundo por su número de seguidores. La mayoría de ellos en Asia, con unos 380 millones, o unos 700 millones si se incluye a la heterogénea religión tradicional china. Desde la década del año 2010, el número de budistas se estima en alrededor de 500 millones, con estimaciones que van de 488 a 535 millones. Representa aproximadamente el 7% de la población mundial. Esto hace del budismo la cuarta religión más grande del mundo después del cristianismo, el islam y el hinduismo. ¿Sí? Tiene una cantidad enorme de seguidores. ¿Ya? Ahora, lo de Buda lo dejamos un ratito. Pasamos al siguiente periodo, no muy conocido por si acaso. Periodo épico o también llamado puránico. Se da la segunda ola de urbanización centrada en el valle del río Ganges. Durante esta época se desarrolla el dominio de los persas con su rey Darío I y los macedónicos con Alejandro Magno en el valle del Indo, siglo V al IV. El reino más importante de los muchos que habían en la India en ese momento, el reino más importante fue Magadha y su dinastía principal fue la dinastía Maurya. ¿Qué pasa al respecto? El budismo cada vez abarca más espacios en la sociedad de la India y va unificando a los diversos reinos. Los sitios o lugares más importantes de este periodo fueron Taxila, Delhi y Pataliputra. Pataliputra en este caso correctamente. Pataliputra. Sí, va a ser un poquito difícil acordarse de nombres de ciudades de la India, pero por lo menos las más importantes tienes que acordarte. En la lámina anterior te hablé de Mohenjo-Daro y Harappa. Harappa y Mohenjo-Daro. Y acá tienes que sumarle, por ejemplo, Pataliputra. Porque Pataliputra, en la secuencia histórica de la India, se va a terminar convirtiendo en una ciudad sumamente importante. Ahora mire, el budismo cada vez dice se va expandiendo en más lugares de la India. Y el budismo está en franca competencia, rivalidad con el brahmanismo. Finalmente el budismo se va a terminar imponiendo. Ya. A propósito de eso, ¿qué dice por acá? Principales dioses en la India: Brahma, Shiva y Vishnu. Ya. ¿Algo más? Ya. Aquí está sobre el budismo, justo lo que quería leerte. Mira, acá mi fuente dice: en el año 563, coincide con nuestro dato, nació en la India un hombre que trajo una nueva forma de pensamiento. Sus ideas contribuyeron a traer paz a las personas marginadas por el rígido sistema de castas. Este hombre
Se llamó en sí Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama. Aunque fue conocido universalmente como Buda el Iluminado, Buda era el príncipe heredero de un pequeño reino. Él salió de su vida cómoda y de placeres para afrontar y reflexionar sobre las cosas malas de la vida. Desde joven mostró gran inteligencia y un fuerte deseo de búsqueda de virtudes morales. Todo sufrimiento nace del deseo de obtener algo. Si logramos dejar de desear, entonces también dejaremos de sufrir. Para Buda, un hombre que sea capaz de dominar sus deseos por completo será dueño de sí mismo. Y cuando le llegue la muerte, su alma no necesitará renacer en otra persona o en otra cosa, sino que su alma permanecerá en el nirvana, donde no existen los padecimientos ni sufrimientos. Cuando se habla de Buda, budismo, necesariamente se tiene que incluir también el término nirvana. Y ahora, ¿qué cosa es nirvana? Bueno, los chicos que les gusta música dirán, profe, es un grupo de rock. Claro, sí, también. Pero para el tema que estamos trabajando, nirvana, ¿qué cosa es? Nirvana es el estado supremo de felicidad. Es el estado supremo de felicidad plena que alcanza el alma y que consiste en la incorporación del individuo a la esencia divina y en la ausencia total de dolor y de deseos. El nirvana constituye para el budismo la meta final de la vida humana, que se consigue con la práctica de la virtud, la caridad, la humildad y la resignación. Eso es el nirvana, que, como te repito, está ligado al budismo. Ya. Entonces, ¿qué pasó con el paso del tiempo? El budismo se termina imponiendo sobre el brahmanismo. ¿Y qué va a ocurrir? En base al budismo, también a la escritura del sánscrito, pero en base al budismo, los reinos, los pueblos de la India se van integrando. Por eso hablamos de ¿qué? De un periodo imperial o búdico. Pero antes déjame regresar a la parte arriba. Ahí demuestra algo lo que hemos escrito. ¿Por qué los persas invadieron la India? Porque la India tenía recursos, pues sí. ¿Por qué Alejandro Magno, el que fue educado por Aristóteles, llega a la India? Porque obviamente la India le generaba expectativa económica. Eso quería aclararte. Periodo imperial o búdico. Luego de la expulsión de los greco-macedónicos, el reino Magadha empezó a unificar a los numerosos reinos de la India mediante el budismo, hasta llegar a conformar un extenso imperio. Destacaron los emperadores Chandragupta, difusor del budismo, Bimbisara y Ashoka. Este último, Asoka o Ashoka, fue quien oficializó al budismo como religión aún vigente. Aún vigente. Muy bien. Entonces, eso es lo que pasa precisamente con la India. Inclusive, mire por acá, mi fuente me dice lo mismo, pero con otras palabras, que la India sufrió invasiones extranjeras. En el año 500 a.C., Ciro el Grande inició la invasión de la India por parte de los persas. Luego, el emperador Darío I dominó todo el valle del Indo y convirtió a toda la región en una satrapía de los persas. Los persas llamaban satrapía a sus provincias. Los greco-macedónicos. En el año 328, Alejandro Magno conquistó el imperio persa y avanzó hacia el río Indo.
Los habitantes del este del Indo ofrecieron una dura resistencia con elefantes entrenados para la guerra. Aún así, Alejandro sometió el Indo y quiso conquistar también el valle del Ganges, pero sus generales se amotinaron y debió desistir. Imperio Maurya. En el año 323, Chandragupta Maurya, personaje que está colocado ahí en nuestro dato, establece su dinastía y comienza un proceso de unificación de los diversos reinos que existían en la India. El más grande representante de esta dinastía fue sin dudas Ashoka, quien reinó entre los años 269 al 232. Dominó hasta el Golfo de Bengala. Tuvo un gobierno muy rígido donde forzó sistemas de integración cultural. En sus años finales, abrazó decididamente el budismo, doctrina socialmente muy flexible. Quizá esto lo hizo para evitar que los sacerdotes vedas vayan a cuestionar y combatir su poder político y administrativo. Y como consecuencia de ello, Ashoka sencillamente oficializa el budismo. Entonces, eso es la India. Al menos así resumido la parte de la historia antigua, esa es la India. Bien, ¿qué viene a continuación? La sociedad de castas. La sociedad de castas en la India. Esa sociedad de castas, claro, hay una película muy bien, Aileen, muy bien, muy bien. Esa sociedad de castas, quiero que lo vayas leyendo. Ya quiero que lo vayas leyendo. Léelo, por favor. Léelo, léelo.
Los dos le han mandado ese mismo mensaje. Le han mandado por WhatsApp a la mano. Y no me hagan hablar que le voy a demostrar todo lo que es. Y a Dios y se lo puso. Con el otro todavía hemos hablado, audio, me han hablado de audio, y el texto. Pero a la otra no, a la otra es otro hermano. Porque dice que nosotros, los tres, estamos para hacer el hermano. Le vamos a denunciar. ¿Qué son sicarios? ¿Qué son? ¿Te van a llegar a eso? Eso está buscando. Porque lamentablemente a veces la gente que es más activa, que es más alguien que le conoce, que canta su vocal, listo. Alguien, ¿eh? Sociedad de castas. Mira, tanto en el examen de admisión San Marcos, como también lo hemos visto en su centro pre, sí se incluye el tema de la India, especialmente en su pre San Marcos. En el examen ordinario de admisión, sobre la India han preguntado pocas veces. Pero los señores que hacen las preguntas de examen de San Marcos saben muy bien que la historia de la India es bien compleja, porque usted toma una fuente de un autor A, no es lo mismo que hizo un autor B. En algunos puntos coinciden en lo de Buda, coinciden en lo del reino Maurya, coinciden en eso, pero hay puntos que son un poquito discrepantes. Eso sí, en lo que coinciden es en lo que respecta a la sociedad de castas. Ahí sí no hay objeción. Vuelvo a repetirte, la India no es una sociedad de clases sociales. La India es una sociedad de castas.
¿Y qué son las castas? Grupos cerrados. Las 4 castas son brahmanes, sacerdotes representados por la boca. Pero antes, profe, no nos olvidemos de que la sociedad de castas lo imponen los arios. Los arios. Ellos imponen la sociedad de castas. Ya. Los brahmanes eran los sacerdotes, representados por la boca. Los kshatriyas eran los reyes militares o guerreros, representados por los brazos. Los vaisyas eran los comerciantes y terratenientes, representados por las piernas. Los sudras eran los campesinos o sirvientes, representados por los pies. Esta sociedad de castas estaba reglamentada por el código de Manu. En ella estaba prohibido la unión, procreación entre miembros de castas diferentes. En ella estaba prohibido la unión, la procreación entre miembros de castas diferentes. Los hijos que nacían como resultado de los cruces prohibidos entre castas diferentes eran los parias, a quienes llamaban impuros o indeseables o intocables, y no pertenecían a ninguna casta. Esta sociedad de castas era jerarquizada y hereditaria. Es bien fuerte, ¿eh? Profe, entonces, de lo que usted dice, un brahmán ¿podía procrear o casarse con una kshatriya? No. Y si procreaban un hijo, no era ni brahmán ni era kshatriya. El hijo era considerado un paria, un marginal, para entenderlo tal vez con términos actuales. Ahora, usted nacía brahmán, vivía brahmán, moría brahmán, sus descendientes eran brahmanes. Igual pasaba con las otras castas. Y entonces, ante ello, tenemos que mencionar lo de Buda. ¿Qué dice al respecto? ¿Qué dice al respecto? Al respecto dice lo siguiente, ¿no? Al respecto dice lo siguiente. A este tipo de sociedad, lo criticaba el pensador Buda, quien afirmaba que todo esto era consecuencia de los malos pensamientos del hombre. Y por el contrario, la aspiración máxima de todo hombre, de todo ser humano, sería llegar al nirvana. Por consiguiente, estimado amigo, ¿qué cosa estaba promoviendo el budismo? Otro tipo de sociedad. Otro tipo de sociedad. Y te vuelvo a repetir, lo que hice acá en la parte última, ¿no? De lo que te leí hace un rato. Dice, Buda, desde joven mostró gran inteligencia y un fuerte deseo de búsqueda de virtudes morales. Todo sufrimiento nace del deseo de obtener algo. Si logramos, dejamos de desear, entonces también dejamos de sufrir. Para Buda, un hombre que sea capaz de dominar sus deseos por completo será dueño de sí mismo. Y cuando le llegue la muerte, su alma no necesitará renacer en otra cosa, sino que su alma permanecerá en el nirvana, donde no existen los padecimientos ni sufrimientos. Bien. Aportes de la civilización de la India. Dice, la diversidad cultural de la India y sus milenios de existencia han permitido que aporten en distintos campos. En matemáticas, al igual que los mayas, lograron implementar el uso del cero como parte de los números. Además, desarrollaron el álgebra, algo que ha resultado sumamente útil en el campo matemático.
Profe, pero a mí me dijeron que los árabes habían inventado el álgebra. Los árabes le agregaron cosas al álgebra que inicialmente se conocía de la India. Ahora, obviamente, eso pasa siempre en la historia, ¿no? Un pueblo siempre quiere atribuirse algún logro como si fuera suyo, ¿sí? Medicina. La medicina tradicional hindú aportó interesantes sistemas y procedimientos que han sido útiles en nuestro tiempo. Por ejemplo, el sistema natural llamado Ayurveda es uno de los más antiguos y fue creado por la India. Pero, profe, ¿qué cosa es el Ayurveda? Vamos a la fuente. ¿Qué es el Ayurveda? Obviamente tiene que ver con la medicina. Dice, la medicina ayurvédica trata la enfermedad de muchas maneras, que incluyen cambios de alimentación, remedios en base a hierbas y ejercicio. Según la filosofía ayurveda, también se puede utilizar el yoga, la meditación o el asesoramiento para tratar una enfermedad. La dieta ayurvédica forma parte de la ciencia hindú ayurveda, que significa conocimiento de la vida. Es una ciencia holística que tiene en cuenta no solamente la salud física, sino también mental, emocional y espiritual. Dentro de esta filosofía es muy importante la alimentación física, pero también la espiritual. Entonces, cuando hay un dolorcito de estómago y, por ejemplo, nos recomiendan tomar, ¿no?, alguna infusión como el anís, ese forma parte del famoso Ayurveda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Todas esas cosas vienen de la India. Aparte que el anís también viene de la India, pues sí. China, India, de ahí viene el anís. Arquitectura. La civilización india se caracterizó por diseñar y edificar impresionantes monumentos, tales como el del Kama Sutra, y palacios como el famoso Taj Mahal, una de las maravillas del mundo antiguo, que a propósito fue declarado maravilla del mundo antiguo, si mal no recuerdo, junto con Machu Picchu, hace unos años atrás. Recuerda que Machu Picchu es maravilla del mundo, ¿ya? Muy bien. Ahora mira, ahí hay una palabrita que siempre genera polémica, ¿no? Kama Sutra. Cuando usted escucha hablar Kama Sutra, inmediatamente a veces se le relaciona con la cuestión del líbido, ¿no? La pornografía, pero no es tanto así. Ahí, en la parte inferior, hay una imagen que es la fachada del templo del Kama Sutra, donde usted puede apreciar, a ver, un ratito vamos a salir del modo imagen. Vamos a salir del modo imagen. A ver. A ver un ratito. Mire, esa es una fachada del templo del Kama Sutra. ¿Y qué se puede apreciar? Lo que se aprecia es precisamente cómo hombre y mujer hacían gala de su sensualidad, de su belleza física. Al menos, a simple vista, salvo que hayan otras escenas, pero a simple vista no se aprecia pues una cuestión pornográfica, desbandada, ¿no? Son simplemente muestras de cómo el hombre podía expresar su hombre y mujer, sobre todo más mujer, la belleza física, ¿no? Pero bueno, pues usted sabe que a veces somos muy simplistas al respecto, ¿no? Y de frente a hablar de Kama Sutra ya es hablar de cuestión de pornografía, cosa que no necesariamente es así.
Inclusive hay un concepto sobre lo que es el templo del Kama Sutra. Templo del Kama Sutra. A ver. Ya. Dice acá, una cortita nada más. Los templos del Kama Sutra, ubicados en Khajuraho, dice, los templos del Kama Sutra, situados en Khajuraho, son conocidos por tener representaciones y grabados eróticos en sus principales templos. Una cosa es erotismo, otra cosa es pornografía. Los templos de Khajuraho suponen un auténtico manual de posiciones o posas del Kama Sutra, un tratado amatorio de posiciones para el amor, que no sigue, o sea, que sigue siendo belleza, erotismo, pero no llega a la cuestión de la pornografía, el desbande, la orgía como tal vez podría pensarse. En otras palabras, para ser más sencillo, era un manual, cómo expresar la belleza y llevar la práctica amatoria, nada más. ¿Ya? Sigamos. Filosofía. La filosofía de los hindúes es la más antigua de todo Oriente, incluso más que la griega. Esta se basa en el budismo. Muy bien. En la parte textil, la civilización india fue una de las primeras del mundo en confeccionar el algodón y otros tipos de telas para la elaboración de prendas de vestir. Gastronomía. Las especias son una de las características de la comida hindú, lo cual ha sido adoptado por otras culturas en el mundo entero. Y algo de eso te hablaba al comenzar la clase, ¿sí? ¿Qué cosa es el brahmanismo? Dice, esta religión era monoteísta y fue la primera entre los hindúes primitivos, la cual se basaba en la adoración del Dios Supremo llamado Brahma. Del Dios Supremo llamado Brahma. De ahí su nombre de brahmanismo, ¿sí? De ahí su nombre de brahmanismo. Luego dice, quien se consideraba que era el creador de todas las cosas, incluidos los demás dioses, los seres vivos y también del alma. Esta alma se creía que era inmortal y por lo tanto, luego de que la persona moría, esta alma reencarnaba en otra persona, si había sido buena, o en un animal, si había sido mala. Por otro lado, se guiaban por principios fundamentales de la vida, recogidos en lo que se conoció como el código de Manu o Manú, a través del cual se explicaban todas las creencias del brahmanismo. Budismo. Esta religión tiene sus inicios o su inicio en el siglo VI a.C. Esta doctrina religiosa nace de un personaje llamado Siddhartha Gautama, quien fue descendiente del Raja del reino de Sakyas. Este principio se convirtió en mendigo, con la firme creencia de que había sido escogido, por lo que adoptó el nombre de Buda, que significa el iluminado. Aquí hay un detalle, principio no, este príncipe es acá. Este príncipe quiere a Buda, este príncipe, ahora sí, se convirtió en mendigo, sí, porque algo no cuadraba por ahí, en mendigo, con la firme creencia de que había sido escogido, por lo que adoptó el nombre de Buda, que significa el iluminado. Buda se dedicó a predicar sus doctrinas en contra del brahmanismo, condenando cosas como la diferencia social y el racismo. Una de sus creencias afirma que el alma
se puede guiar al nirvana o paraíso a través del amor, el bien, la caridad y las buenas virtudes. Por eso es que ganó adeptos, por eso que termina desplazando al brahmanismo. Hasta ahí podría ser el resumen acerca de India. Ahora pasamos a China. Igualmente, te doy un par de minutos para que vaya leyendo usted China y se vaya adaptando al tema, ¿sí? A ver, leyendo China, por favor. China. ¿Qué hay de China? Bueno, China está ahí. Hoy más que nunca China es protagonista. Hablando de la China actual, no olvidemos que es la segunda, si no es la primera ya, pero al menos se mantiene, no baja del segundo lugar, precisamente como la segunda economía más fuerte del mundo. Todo lo que China hoy, precisamente, pues es una secuencia de detalles que se han dado a lo largo de su historia, altos y bajos, ¿no? Como toda civilización que ha tenido, pero China, pues, ha sabido siempre mantenerse ahí en la cima de la ola, ¿no? Y en el momento actual, lo que llama la atención de China es cómo, ¿sí? Lo que llama la atención de China es cómo un país con gobierno socialista, ¿no? Comunista, porque no tal vez, simplemente pues es la segunda economía del mundo, cuando se supone que en el mundo debe mandar la economía capitalista. Lo que pasa simplemente es que China, su economía, lo ha terminado pues adaptando, amoldando en lo que le conviene al capitalismo. Resultado, hoy en todos los centros comerciales, cuando queremos comprar un producto, mayormente son productos hechos en China. Los celulares mayormente vienen de China, salvo que usted se compre un iPhone y es cosa diferente, ¿no? ¿Se da cuenta? Entonces, China siempre ha estado en la cresta de la ola, ¿no? Pero volvamos a su historia antigua. ¿Qué hice sobre China? La civilización china es la más antigua del mundo. Tiene una historia de más de 3.500 años. Su nombre, Zhongguo, significa país del centro o el reino central. Ellos creían que su país era el centro geográfico del mundo y que era la única cultura civilizada. Recorren su territorio
cantidad de ríos, siendo los más importantes el Hoanho o amarillo y el Yansekiang o azul, en favor de su agricultura. Ubicación geográfica. Se considera que los límites de la antigua China eran al norte el desierto de Gobi y Mongolia, al sur el mar de China y las selvas de Indochina, al este el mar Amarillo y el mar de China, al oeste las montañas del Tíbet, ¿sí? Las montañas del Tíbet, y el Turquestán. La civilización china, desde sus inicios, ocupó un segundo lugar como la nación más grande del mundo, logrando conquistar un tamaño territorial más grande que toda Europa y Oceanía. Inmenso territorio. ¿Cómo está su organización social y política? Las clases sociales chinas estaban integradas por una aristocracia dominante de las funciones políticas y religiosas, integrado por funcionarios del Estado o burocracia, entre ellos los mandarines. Además estaban también presentes en esa estructura política social los artesanos y los campesinos. Muy bien. Sobre la historia de China. Su historia empieza desde la prehistoria. Sin embargo, las primeras informaciones realmente ciertas se obtuvieron a partir de la era antigua, donde surgieron las primeras dinastías. Esas dinastías son, Xia, Shang, Zhou, Qin y Han. En todo caso, sería tal vez conveniente subrayarle, ¿ya?, las dinastías para que se acuerden. Muy al margen que están con letra negrita, de todas maneras subrayarle. Las 5 dinastías chinas. Las 5 dinastías chinas. Pero tal vez con un detalle más notorio, la dinastía Qin, porque esa dinastía es la que se va a terminar convirtiendo en imperio. En imperio. Perdón, se va a terminar convirtiendo en imperio. Bien. Ahí vamos a hacerle sus respectivos detallitos. Ya. Ahora mira, mientras vamos haciendo el arreglo de esto, vayamos leyendo lo que representa cada dinastía. Ahora sí. Mire, dinastía Han. De ella podemos destacar la creación de una sociedad esclavista y el primer calendario chino. Cuando esta dinastía cayó, fue sustituida por la dinastía Shang. Dinastía Shang. En este periodo, la escritura de los huesos oraculares fue parte importante de la sociedad. Se llegaron a usar un total de 3.000 símbolos, convirtiéndose en base elemental del idioma actual, el chino mandarín. Dinastía Zhou.
Existieron posteriormente diversas guerras llamadas primaveras y otoños, por las que los reinos chinos se fragmentaron y la sociedad cambió notablemente con la inserción de los filósofos Lao Tse, Confucio y Mencio en el poder. Transcurrido este periodo, el gobierno se fue reunificando. De 140 estados, se pasó a tener 7 en el año 475. Y precisamente de la pugna entre esos 7 reinos, el que se termina imponiendo es el reino Qin. Entonces hablamos de la dinastía Qin. La era siguiente a la antigua se denominó la Gran Época Imperial. Esta se caracterizó por ser una época de unificación. La dinastía más importante que influyó en la construcción de la muralla china fue la dinastía Qin, cuyo emperador fue Qin Shi Huangdi. Dinastía Han. En ella podríamos destacar el florecimiento de la agricultura, la industria y el comercio. También destacan como inventos importantes el papel y el sismógrafo para detectar terremotos. Esta dinastía acabó debilitándose debido a la rivalidad entre la política y la corrupción. Desde esos tiempos y en China ya se hablaba de corrupción. Pero aquí está faltando un detalle. Simplemente recordarte que la dinastía Zhou y la dinastía Han, cuando llegan a situaciones problemáticas, se terminan dividiendo en Zhou Oeste, Zhou Este, Han Este, Han Oeste. Si por ahí te preguntan, ¿cuáles son las dinastías chinas que se dividieron en este y oeste? Esas son Zhou y Han. Ahora mira, dice ahí, antes, ¿qué cosa tenemos al lado izquierdo? Al lado izquierdo tenemos una muestra de lo que es la escritura de los huesos oraculares. Al hueso lo sometían al fuego, al calor, a la candela, a la llama, de preferencia hueso plano, como puedes ver ahí. Entonces, ese hueso plano, sometido al calor, sufría ranuras, sufría se rajaba, como podríamos decirle, ¿no? Rajaduras más propiamente podría ser. Y esas rajaduras, dependiendo del tamaño, de la dirección y del grosor de esa rajadura, tenía un respectivo significado. Por eso se le llama la escritura de los huesos oraculares. Al costado tenemos sobre Confucio. Si en la India destacó Buda, en China el emblemático es Confucio. ¿Qué hay de Confucio? Filósofo chino, creador del confucianismo y una de las figuras más determinantes en la historia de la China antigua. Confucio no legó escritos en los que apareciera su filosofía de modo sistematizado. Su pensamiento se transmitió a la posteridad solo gracias a la difusión que de él hicieron sus discípulos. Las enseñanzas de Confucio se enmarcaron en el ámbito de la filosofía, ética, moral y política. Afirmaba ser un restaurador de la moralidad antigua y mantenía que los propios actos externos basados en las 5 virtudes, bondad, honradez, decoro, sabiduría y fidelidad, encierran el conjunto del deber humano. Pero Confucio también llegó a la parte política, aunque de antemano ya está mencionado, ¿no? Pero Confucio también aportó a la parte política. Y por ejemplo, ¿qué podemos decir de Confucio
en la parte política. A ver. No. Dice, el confucianismo, el confucianismo es tanto una religión como una filosofía política, que pone el énfasis en la ética y virtud individuales para alcanzar una sociedad y gobiernos estables. Confucio creía que el Estado debía servir al pueblo, por lo que los gobernantes tenían que cumplir las 5 virtudes confucianas: benevolencia, rectitud, decoro, sabiduría y responsabilidad. Los campesinos debían ser buenos trabajadores y los nobles personas sensatas. Todo ello apoyado sobre todo ello apoyado sobre los 3 pilares morales. ¿Y cuáles son esos pilares morales? A ver. Todo ello apoyado sobre los 3 pilares morales básicos: obediencia a la autoridad, amistad sincera e igualitaria, y respeto por la familia y los antepasados. La importancia en la educación desembocó en el sistema de exámenes para funcionarios, que llegó a estar vigente hasta el siglo XX y que exigía que los candidatos se preparasen media vida para aprobarlos y lograr un nombramiento en el gobierno. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que los gobernantes deberían ser los más capaces. Y así hay más cosas que hablar de Confucio, pero creo que por lo menos lo básico está mencionado, ¿sí? Dejamos esto. ¿Qué más viene sobre China? La evolución histórica, ¿no? La evolución histórica. Y aquí quería un ratito detenerme. Esta parte quería comentarte. China, por si acaso, si bien es cierto, conocemos sus dinastías, hace un ratito te los mencioné, pero China tiene un principio, una historia inicialmente de carácter mítico legendario. De carácter mítico legendario. Mire, dice acá, en nuestra pantalla, antes, mi fuente acá dice lo siguiente: periodo mítico legendario. En el periodo formativo de la civilización china, se mezclan las explicaciones míticas sobre el origen del mundo y de los seres humanos con documentos antiguos que certifican la existencia de las primeras dinastías. Origen del mundo. El mito de la creación chino cuenta que al principio del tiempo, el universo era como un gran huevo. Dentro del huevo dormía Panku, el gigante primordial, protegido por un cascarón. Cuando nació Panku, el cascarón del huevo se rompió en 2. La parte superior se convirtió en el cielo, Yang, y la parte inferior se convirtió en la tierra, el Yin. Panku fue separando las partes rotas a medida que crecía, alejando la tierra del cielo. Después de 13.000 años, el mismo Panku se rompió y de sus fragmentos se crearon los diferentes elementos del mundo. Ahora, ¿qué dice nuestra pantalla? Mito de Panku.
Antes de nacer al mundo, se supone Pancú vivió en un enorme huevo. Al nacer, el cascarón se rompió y aparecieron el yang o el cielo y el yin o la tierra. Tras su existencia de casi 13.000 años, las partes de su cuerpo se formaron en elementos que formaron parte, ¿sí? Que formaron parte del mundo. Las partes de su cuerpo, ¿ya? Las partes de su cuerpo las partes de su cuerpo, dice por acá, se formaron, vamos a colocarle, y crearon los elementos, ¿no? Y crearon los elementos, son partes del mundo, para que no se repita la palabra forma. Son partes del mundo. Son partes del mundo. Toma. Así tenemos. A ver. Ahora sí. ¿Qué cosa tenemos? A ver. En primer lugar, de los ojos de Pancú. Son la luna, el sol. Los ojos de Pancú son la luna y el sol. La cabeza de Pancú. ¿Qué es la cabeza de Pancú? Son las 4 montañas sagradas de China. Son las 4 montañas sagradas que tiene China. ¿Qué pasó con la sangre de Pancú? Son los ríos y mares. Son los ríos y mares. Son los ríos y mares. El cabello de Pancú. Mira, del cabello de Pancú. Son las hierbas y los árboles. Son las hierbas y los árboles. El aliento de Pancú, cuando ya estaba casi muriendo, son los vientos. Son los vientos. La voz de Pancú es el freno. Es el freno. Es el freno. El sudor de Pancú es la lluvia. Las pulgas que habían en el cuerpo de Pancú. Recuerda que los chinitos, no todos, pero tienen esa famita de no ser tan alineados, ¿sí? O sea, no ser muy apegados a la higiene, ¿sí? Y mira, la historia lo dice, ¿eh? Las pulgas vivían en su piel, obviamente, ¿no? Vivían en su piel. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Y fueron los ancestros, ¿ah?, de la raza humana. ¿Cómo se explica esto? Que cuando ya murió el cuerpo de Pancú, las pulgas, en otros libros aparecen piojos, ¿sí? En otros libros aparecen piojos, de acuerdo a la traducción,
cada cierto grupo de pulgas y de piojos se dispersaron por diferentes partes del mundo. ¿Y qué cosas dieron a conocer? Dieron a conocer precisamente los diferentes grupos raciales. Los diferentes grupos raciales. Perdón. ¿Cómo explicaban ellos precisamente cómo explicaban ellos precisamente su historia antigua? Para terminar, luego de Pankú aparecieron unos reyes míticos. Los chinos atribuyeron diversos aspectos de desarrollo de su civilización a la tarea formadora de un grupo de monarcas cuyo carácter es más bien mítico. Entonces, mire, ¿quiénes son esos reyes míticos? Acá vamos a colocarle. Fueron reyes míticos los siguientes. A ver, el primero de ellos. Vamos a colocarle a ver acá. El primero de ellos. El primero de ellos. Un tal llamado Fuxi. Se cuenta que en el comienzo no había un orden moral y social. Las personas conocían a sus madres, pero no a sus padres. Si tenían hambre, buscaban comida. Cuando estaban satisfechas, botaban las sobras, devoraban sus presas con piel, pelo y sangre, y vestían cueros y cañas. Entonces vino Fuxi, contempló las imágenes del cielo y las comparó con lo que ocurría en la tierra. Unió al hombre y a la mujer, reguló las 5 etapas de cambio y sentó las leyes de la humanidad. Ese es Fuxi. Otro, ¿quién es? Nuwa. El de Nuwa fue pareja de Fuxi. Se dice que después de un gran diluvio, parchó el cielo con 5 piedras de colores, creando el arco iris. Del barro amarillo, generado por las crecidas de los ríos, hizo figuras humanas, a las que le dio vida y capacidad de reproducirse. Ella y Fuxi son los padres de la humanidad. Y luego viene, tal vez, el más conocido, que es Hoanti, del cual sí te he colocado un pequeño texto, ¿ya? Hoanti. A ver. Hoanti. Después de Hoanti viene Xiling. Xiling. ¿Qué hay de Xiling? A ver, ¿qué hay de Xiling? ¿Qué hay de Xiling? La esposa de Hoanti dio a conocer la crianza del gusano de seda, difundió las técnicas del hilado e inventó el telar. Por esto se le considera como la diosa de la seda. Fuxi es el padre de la humanidad. Creó la escritura, la cocina, las redes para pescar y las trampas y las armas de metal para la caza. Instituyó el matrimonio y la línea paterna. Nuwa es la madre de la humanidad. Formó a los humanos con el barro. Reparando el cielo, creó el arco iris. Hoanti es el emperador amarillo, ancestro de todos los chinos. Inventó la medicina tradicional, los carros y los botes. Creó el primer calendario. Y Xiling es la diosa de la seda. Comenzó la crianza del gusano de seda e inventó las técnicas del hilado y del telar. Todo lo que más tarde se va a conocer precisamente en la China histórica. Pero legendaria o míticamente se justificaba de esa manera. Bien, chicos, entonces un poquito de historia china e hindú hemos visto el día de hoy. Se complementa esto con las dinastías que ya te había mencionado, algo del arte chino, sobre todo darle importancia, por favor, al emperador Qin Shi Huangdi, porque ese emperador Qin Shi Huangdi dejó muchas cosas importantes. Así como hemos visto aportes de India, aquí están aportes de China. Seda, papel, el mismo papel moneda, la imprenta, la pólvora, la brújula, porcelana y cerámica, el compás, la acupuntura. Todos esos son aportes de China. Y obviamente te los voy a compartir después de la clase junto con las claves. ¿Sí, jovencito? Muchas gracias por tu tiempo, gusto conocerte. Voy a enviarle todos los resúmenes, no se preocupe, ¿sí? Y más bien disculpe que tenemos el problema del Meet, que no jala
inmediatamente los PPT, ¿no? Hay que volver al modo texto para recién pasar al modo imagen. Pero eso ya es cuestión del Meet, amigo. Con el Zoom ese problema no había, ¿ya? Pero bueno, de todas maneras el comentario vale. Gracias por tu sugerencia. Vamos a ver cómo canalizamos ese problemita para su solución. Bien, chicos, cuídense hasta la próxima. Muchas gracias, ¿sí? Cuídense. Hasta luego, profesor. Muchas gracias por la clase. Bien, chicos, buenas tardes a todos, buenas tardes. Todavía no se vayan, por favor, quédense unos minutitos. A ver, vamos a compartir acá pantalla. Ya, me parece que ahí estamos. A ver, vamos a configurar acá. Ya, listo, todo bien. Muy buenas tardes. Primero quiero que te reportes. Yo sé que puedes estar un poquito cansado, tal vez hambriento, pero por lo menos saber que estás ahí. Los quizzes todavía lo vamos a tener la siguiente semana, ¿sí? Vamos con calma. La siguiente semana ya comienzo a tomarles los quizzes para ver cómo estamos avanzando. Por ahora, todavía no. Hasta el momento también tenemos compañeros que se van incorporando. Vamos a hacer aquí un repaso rápido del aula virtual, así que atentos, ¿bien? Entonces, en el aula virtual tenemos el apartado de antes de clase. En la segunda parte dice material de clase y aquí debes descargar el material antes de comenzar la clase. Si es posible, yo te doy como sugerencia, es que, por ejemplo, ¿no? El día de hoy haces tus tareas del curso de Historia Universal, de Economía, de Geografía, y ya cuando hayas terminado, dale una revisada al material de mañana para que tal vez tengas una noción de cuál es el tema que vamos a ver. Si es que por A o B tal vez ya tú has estado en un ciclo verano para ver que lo recuerdes al tema, o si has estado en el colegio tú puedas ver y decir, ay, este tema sí, más o menos me acuerdo, esto no. Entonces, si es un tema nuevo para mí, con mayor razón tengo que estar puntual en la clase. Por ejemplo, el día de mañana nos vamos a la parte de clases, horario de clases. Mañana tenemos un día bastante interesante. Tenemos física, tenemos RM y aritmética. Entonces, los viernes van a ser día de ciencias y de matemáticas. Entonces, yo les sugiero que vayan revisando el material de la clase. ¿Dónde lo encuentro? Antes de clase, material de clase. ¿Qué voy a hacer? Busco por acá el curso, selecciono física, selecciono semana 1, por ejemplo. De aquí va a cargar. Va cargando y puedo ver que el tema de mañana es vectores. Bien, entonces, como lo descargo, bajo con la barrita azul y le doy descargar. El día de hoy, por ejemplo, tengo que hacer mis tareas. ¿Dónde están mis tareas? Me voy a después de clases, selecciono tareas. Hoy he tenido el curso de economía. Selecciono economía, semana 1. Y aquí me sale el material de tarea. Entonces yo lo resuelvo y cuando ya he terminado, paso mis claves, ¿no? 1A, 2C y voy pasando todas mis claves. Y al último, presiono autocalificar y me va a salir mi cantidad de buenas, de malas y lo que he dejado en blanco, ¿bien? Y ya para la siguiente semana sale el solucionario de las tareas. Algo más, si es que por A o B se te pasó tal vez algo de la clase, te olvidaste algo de anotar o el internet estaba lento, puedes revisar las grabaciones. Te vas a la parte de clases grabadas, y aquí ya vas a encontrar las grabaciones, ¿no? Economía, geografía, geometría, y así se va ordenando todas las grabaciones. Algo más, tenemos también nuestra carpeta del salón, donde están algunos materiales que van enviando los profesores. Por ejemplo, Historia Universal ha dicho que va a mandar material. Entonces, el profesor ni bien lo envía, yo lo voy a subir aquí, a esta carpeta de Drive. Bien, entonces, este enlace lo voy a reenviar nuevamente al grupo para que ustedes lo puedan revisar. Las grabaciones del día lunes de biología y álgebra, hubo un error, no se ha subido al aula virtual, pero sí lo pueden encontrar en la carpeta de Drive. Aquí está. ¿Ya, chicos? Entonces, eso era lo que quería indicarles.
Y ya mañana continuamos. Como les digo, no vamos a tener física, vamos a tener RM y aritmética. Entonces, ya son libres, pueden ir a almorzar y ya nos estamos viendo mañana. Hasta mañana, chicos. Cuídense. Almorzar. Cualquier pregunta, ya me escriben por interno. Hasta mañana.